Hola, buenas noches. Buenas noches, profesor. ¿Cómo están? Hola, doctor. Bueno, Hola, buenas noches, doctor. Buenas noches. somos unos cuantos. Yo les prometí para hoy, antes de arrancar con la clase, noticias sobre el parcial. Vamos a dejarlo para el 10 de junio, o sea, la semana que yo les dije, el día miércoles. Les cuento por qué para el 10, porque estuve repasando un poco guías, terminamos de corregirle todas las guías de la primera parte, nos faltan solamente algunas de la segunda. Y lo que quiero es hacer un repaso, quiero tomarme 3 clases para repasar la primera. Mi idea es, la semana que viene, tanto lunes como miércoles, darles clases, porque lo que estuve viendo es que la primera parte en realidad fue toda sin clases virtuales, fue subiendo material que ustedes tuvieron que leer solos, con guías, e hicimos una clase de repaso. Yo tengo intención de hacer una síntesis de lo importante de la primera parte y darles clase prácticamente resumiendo bastante, a lo mejor 2 clases el lunes, o sea, 2 clases dentro del horario habitual, pero tratar de resumir en, no sé, 40, 45 minutos cada una de las clases, Sí. y los otros temas el miércoles. Obviamente, sumaría mucho que ustedes repasen los temas. Mi idea es un poco en orden. No me traje acá impreso los temas, pero yo como temas muy importantes de la primera parte tengo presentes. Elementos específicos estaba bastante visto. No sé si les quedaron Sí, dudas. estaba en la guía también. A ver, guía tuvieron de todo, Sí, pero yo creo que elementos específicos, porque yo lo traté bastante en la primera clase presencial que tuvimos en Lomas. Más allá que fue introductoria, yo les hablé mucho de los elementos específicos. Doctor. A lo mejor el lunes ver algo de los elementos específicos Ah. y la parte de administración y contabilidad que la podemos ver en conjunto. Y dejar para el miércoles extranjeras, sociedades simples y algo, si nos da el tiempo, algo de SAS. Con eso, obviamente, quedan algunos temas afuera, pero son los que no van a tener problema. Se me está ocurriendo que queda afuera todo lo que es reorganización, la parte de grupos, de empresarios, pero me parece que son unidades fáciles como para que vean solos. Porque si les quiero dar todo, vamos a achicar de las que me parecen más importantes que tengan la clase. Ahora, lo que yo les pido es que ustedes traten de repasar estos temas antes de la clase, así la aprovechamos más. Nos pueden preguntar más, la valoramos. Y después, el lunes de la otra semana, sí hacer un repaso a base de preguntas de ustedes. Creo que con eso, más todo lo que trabajamos en el cuatrimestre, tenemos que llegar bien al examen del miércoles. ¿Les parece o alguien quiere o había pensado en un repaso distinto? Doctor, Sí, Sebastián. buenas noches, una consulta. O sea que el lunes el lunes de la semana que viene, veríamos elementos específicos, o sea, todos estos temas que nombró antes, o estos los leemos solos. No, no, a ver, todos ustedes ya lo vieron, Sí, sí, los vimos en las guías, pero no tuvimos clase. pero mi idea era darles una clase, de todos modos, porque ustedes no tuvieron clase de esos temas. Uh-huh. Entonces, aprovechando que ustedes los temas los vieron, los conocen y pidiéndoles que repasen, como para no tener que irnos en las cuestiones que ustedes pueden tratar solos, y sí dedicarle, a lo mejor, no sé, media hora, 40 minutos por tema, a una clase abreviada con lo más importante de cada uno de esos temas. Eso les doy una clase el lunes y miércoles. El otro lunes, que sería ya el lunes 8, o sea, 2 días antes del examen, ahí sí hacemos un repaso más tradicional. Ya ahí ustedes obviamente van a estar mucho más terminado de leer y de estudiar, y ustedes vienen con preguntas y les contestamos. Y el examen sería el miércoles, y les confirmo que sería oral. Vamos a ver cómo lo estructuramos por una cuestión de cantidad y demás, pero va a ser oral. Si veo que son muchos, a lo mejor les voy a pedir, si tengo voluntarios
que quieran empezar, no sé, 5:30, 6 de la tarde, arrancamos antes. Los que puedan. Los que no puedan, obviamente les tomamos dentro del horario de clase. ¿Pero por este campo, por el Zoom? Sí, en principio por Zoom. Sí, lo que les pido es, si alguien tiene cualquier inconveniente, yo en cuanto a la facultad nos dé los protocolos que los deben estar terminando, porque me habían dicho que salían este lunes, no los publicaron. En cuanto lo terminen de hacer, yo les voy a publicar bien prolijita la metodología en el campus. Y lo que les pido es que cualquiera que encuentre un impedimento, un inconveniente, por ejemplo, algo que yo sí les voy a pedir es ese día vernos, o sea, todos los que habitualmente no habilitan la cámara en la clase, para el examen necesito que me habiliten la cámara. Como les dije el otro día, si alguien tiene un inconveniente, me escribe y le buscamos la solución. Le hago una última pregunta. Bueno, la modalidad, habían dicho de que iba a ser oral en grupo, ¿no? Es medio como... A ver, oral, no les defino cómo. El examen va a ser oral. Si yo puedo agruparlo, pero en grupo, no es que van a compartir el examen, yo le voy a hacer la pregunta a cada uno. Puede ser una forma de acelerar un poco más los tiempos, pensando en que hay, en este momento son más o menos 50 los que están haciendo todos los trabajos. Claro, como coloquial, ¿no? Claro, yo estimo unos 50, 50 y pico, porque puede ser, a ver, nosotros los trabajos los vamos a considerar como nota de concepto, pero no eran obligatorios, o sea, si alguno no los hizo y quiere dar examen, lo puede dar igual. Pero bueno, Este cuatrimestre se relevó de la presencia, con lo cual cualquier inscripto puede dar el examen. Y el que sale, por ejemplo, yo tengo instituciones de derecho administrativo enganchada con esta materia, pero creo que el examen nuestro de derecho administrativo es el lunes, así que yo podría ingresar un rato antes, dejar esa clase que continúa, ¿no? Pero no sé, eso le quería decir. Claro, pero a ver, ¿vos estás inscrita en el mismo horario en otra materia? No, correlativo, o sea, salgo de una clase y entro a otra. No, está bien, a ver, obviamente si vos me decís tengo este problema, querés estar en un grupo que la evaluación le toca el miércoles a las 9, me avisás y yo lo acomodo. A ver, yo les voy a tomar a todos, así como les digo, si son muchos voy a pedir voluntarios que puedan arrancar a las 5 de la tarde o 5:30 para empezar más temprano, obviamente los que puedan. Y el que me dice yo 7:30 no puedo a las 8, me da igual ponerlo en un grupo a las 8 o a las 9. Está, listo. A ver, lo único que les pido es que me escriban y con tiempo todas estas cosas. Me mandan por el campus con tiempo y todo lo que se pueda lo vamos a acomodar. Creo que este problema lo tuvimos todos, ¿no? El manejo, yo soy una persona grande ya también y me costó mucho manejar, hacer todo lo de la cuestión informática, adaptarme a esta nueva situación. Por ejemplo, yo no pude hacer todos los trabajos prácticos. A veces me pasó de que tuve que escribirlos porque no tenía para imprimir, pero bueno, a grandes rasgos hice más del 50% de trabajos prácticos. A ver, Dios, adaptarnos creo que nos costó a todos. A ver, los docentes de la cátedra también, nosotros no estamos formados para dar clases virtuales, estamos formados para ir al aula, explicarles en el aula y resolverlo así. No estamos formados ni para dar clases virtuales ni para evaluar. Estamos todos haciendo el mejor esfuerzo, y los incluyo a ustedes, todos los docentes, yo de esta cátedra, creo que de todas, las autoridades de la facultad, todos estamos haciendo el mejor esfuerzo por superar algo que nadie se lo veía venir. Porque creo que esto sí fue algo que al mundo no se lo vio venir. Y es más, por experiencia en otros ámbitos, porque estoy en algunos grupos docentes que nos reunimos docentes de universidades de todo el país, les diría que Lomas y Derecho son de las que están, pero a la vanguardia y que han resuelto el problema del mejor modo. Yo cuando estoy en las reuniones de docentes de otros lados cuento lo que hace Derecho y la verdad me siento cómodo porque estoy como en nombre de las facultades que mejor pudo campear este problema. Obviamente, puede haber fallas, así como a ustedes les cuesta, a nosotros también. Sí, por supuesto. Ahora, todos estamos aprendiendo con esto, que por la pandemia todos lo estamos sufriendo y aprendiendo, tanto ustedes como nosotros. No tengo duda, a ver, es lo mismo que le estoy planteando. Yo sé que ustedes están aprendiendo y por eso de este lado hay una tolerancia
una ayuda en toda la medida que podemos, porque nosotros también estamos aprendiendo. Ustedes vieron que yo cambié el esquema de guías en las últimas clases, porque lo aprendí a hacer ahora, antes no lo sabía hacer. No fue un cambio de metodología. Todo vamos aprendiendo a manejarlo con el tiempo, y es más, creería que estas clases nos van saliendo mejor a medida que pasan, porque ustedes y nosotros nos acostumbramos a comunicarnos así. Es más, algo que me tiene contento en otras clases que doy, en otros ámbitos, noto como que cada vez son menos los que se conectan, y sobre todo las caras que veo. Y en este grupo al revés, cada vez estoy viendo más caras, como que hay más de ustedes que al principio estaban sin la cámara y se van soltando, lo cual me alegra porque muestra participación. Yo estoy contento, este es uno de los grupos que más veo que participan, que hicieron los trabajos, con lo cual también tengo fe que terminen saliendo bien las cosas. Y en tomar oral también, obviamente. Si les digo que es la primera vez que voy a tomar un oral por Zoom, creo que lo saben. No van a ser los primeros, en realidad tengo otra facultad que les tomo antes, pero que tengo que tomar el martes que viene. Pero van a ser los segundos que les tomo el examen por Zoom, así que también va a venir con experiencia. Le tengo un poco de miedo al tiempo, sobre todo porque obviamente no podemos seguir tomando examen hasta las 2 de la mañana. Por eso voy a ver bien cuántos somos, probablemente les voy a pedir que el lunes me hagan, no sé, algo así como una preinscripción en el campus, o sea, que me digan quiénes son los que van a rendir, para yo saber cuántos son y programar el miércoles. Y probablemente mi intención original es hacer grupos. En cada grupo yo les voy tomando, les voy a preguntar a cada uno, no es que voy a hacer una pregunta a ver quién contesta primero, pero para acelerar, porque si van como pasando de a uno, tengo miedo que no den los tiempos. Yo quisiera, no sé, 10 de la noche terminar. Pero bueno, si surgen contratiempos, los vamos a resolver. Vamos a ver qué establece la facultad como protocolo, y después, ustedes saben si surge un contratiempo, no sé, si a alguien se le corta la luz, se queda sin señal, todo lo vamos a resolver de buena fe. No les puedo predecir cómo, porque no lo pasé igual que no lo pasaron ustedes. Lo que les transmito es tranquilidad. Estamos todos probando, y todo lo que yo voy a hacer es como esa función que también integra la docencia, que es, bueno, evaluar, acreditar, a ver si de todo lo que vimos lo aprendieron o no. No es otra cosa. ¿Sí? Entonces, lo único que les pido es el esfuerzo. Yo hoy, intencionalmente, no les subí actividad, ni la voy a subir. Les subí medio tarde el material, que son leyes, pero para que no las tengan que estar buscando. De la unidad de hoy les voy a dar panoramas, porque hoy vamos a hablar de las otras personas jurídicas, con sociedades ya terminamos. Entonces les voy a dar un panorama de cada una, y me basta en esta instancia con que conozcan este panorama. Así, supongo que ya desde hoy se ponen con la primera parte a repasar. Lo que sí les pido es que lleguen al lunes con estos primeros temas, lo que quedó de elementos específicos, administración y contabilidad bien repasados, con dudas anotadas, así damos una clase ágil, que ya los deje, y después que lleguen al miércoles con el tema de sociedades simples y extranjeras, bien repasadito. Sí, Micael. Doctor, una consulta. ¿Sí puede repasar el tema de nulidades? ¿De nulidades? Bueno, sí. A ver, yo lo dejé afuera simplemente porque me pareció de los más sencillos, pero tratamos de repasarlo. El tema es que si meto una cosa tengo que achicar tiempos de la otra, y por ahí hay temas extranjeras, me gustaría darle 40 minutos, un buen rato. Administración y representación y contabilidad también. La guía de contabilidad, vi que, bueno, hubo algunos muy bien, es la que terminé, la que me había quedado yo, la corregí este fin de semana largo, que habrán recibido las notas. Algunos estuvieron muy bien y hubo otros que fallaron mucho. Por eso me quedé con la idea de que esos temas quiero volver a dar la clase. O volver no, quiero dar la clase porque nunca se las di. A mí personalmente me costó mucho, profe. No sé quién habló. Cintia. De contabilidad, justamente yo había pedido por favor que la corrigiera porque había muchas cosas que no entendía. Y sí, tuve una devolución bastante extensa. No, a ver, igual la mayor parte de las devoluciones han sido extensas, pero de lo que me ocupé en realidad es tratar de que les sirva y les sea útil la devolución. Ahora, vamos a... Yo esa quiero tratar de darla.
Por eso a lo mejor la de nulidad no lo había contado, pero tratamos de hablar un ratito de nulidad. De todos modos, si les queda algo, el lunes 8 vamos a tener una clase entera para repasar y para que hagan preguntas. ¿Sí? Pero Gracias. te lo trato de tomar y tocar algo de nulidades. ¿Alguna otra duda? A ver, no estaba viendo, vi que hay un montón de mensajes en el chat. Alguien pregunta, las unidades que entran al primer parcial. Lo vimos el otro día, yo creo recordar que hasta SAS entraba. Otra vez. Sí, habían dicho hasta el SRL, hasta donde se veía SRL. SRL ahí, también. Sí, no inclusive. No, sin SRL entendí yo. ¿Es inclusive SRL? No. No les estoy cambiando nada. Sin SRL, es hasta SAS. Hasta SAS sin SRL. Bueno, yo no me di cuenta, otra vez no subí el cronograma, tengo nada más que la hoja esta, pero si ustedes entran en el campus donde está el cronograma, van a ver que el primer parcial estaba marcado en una clase. Lo que está de ahí para arriba entra todo, lo que está para abajo no. ¿Sí? Pues no traje el cronograma de vuelta acá. Hasta la Sociedad por Acciones Simplificadas es el cronograma. Listo, entonces. SRL queda fuera. Hasta SAS. Sí, era así. Perfecto. Listo, entonces hasta SAS entra en el primer parcial. Mejor así el segundo, volvemos también a repasar un poco SRL. ¿Alguna otra pregunta o alguna pregunta de lo que va de la materia? La fecha es el 10 porque yo entré antes. Después. Sí, el 10. El 10, lo que sí les voy a hacer para que estén atentos, probablemente el 8, les voy a subir al campus, de alguna forma todavía no pensé con qué herramienta del campus, pero de alguna forma para que se inscriban en un listado, y yo tener un listado de quienes van a rendir el miércoles, y además también así le puedo dar a cada uno un horario, porque tampoco los quiero tener conectados al Zoom 3 horas para a lo mejor tomar al final. Entonces si les doy horarios, a lo mejor se conectan más cerca de hora y no tienen que estar conectados al Zoom 3 horas. O sea, mi intención... Cuando nosotros, perdón doctor, nos conectamos y ya nos quedamos esperando hasta que usted... A ver, para el examen voy a abrir otra reunión de Zoom, no la habitual, porque yo ahí tengo que poner sala de espera para dejar ingresar a los que rinden. Está bien. No puedo hacer algo abierto como el que hago hoy. Claro, está bien. Entonces, quiero ver cuántos somos los docentes, porque a lo mejor, si son muchos ustedes, por ahí en paralelo les vamos tomando, abrimos 2 Zoom distintos. Déjenme armar lo operativo del mejor modo posible. Lo quiero armar del modo que sea más cómodo para todos, que el que rinda sepa que, no sé, entra a 8:40 y en ese rinde le lleva 10, 15, 20 minutos. No los quiero tener esperando, a ver, no es cómodo, incrementa los nervios, no sirve. Gracias. Déjenme ver qué herramientas tengo, qué protocolo baja la facultad, que todavía no lo sé, como para acomodar todo. ¿Sí? Yo en cuanto tenga las fechas completas se las publico. Pero bueno, ya les digo que es horario el 10, con lo cual avanzamos bastante. ¿Alguna duda de lo que va de la materia antes de arrancar con lo de hoy? Sí, yo doctor. Yo había entendido que no había prohibición en el tema de los directores en cuanto a contratar con la sociedad. En la guía yo lo puse como verdadero, que no tenían prohibición, bueno, me lo marcó como falso, y después mirando el articulado dice, el título del artículo dice prohibiciones, pero el mismo artículo dice que no está prohibido. O sea, ¿pueden contratar con la sociedad? A ver, los directores, la regla es que no pueden. El 271, si no me... Claro. Pero... La regla es que, a ver, el director no puede, salvo que ese contrato sea de la actividad habitual de la sociedad y en condiciones de mercado. Yo te voy a poner un ejemplo que creería que es el mismo que pusimos en la clase, o por lo menos lo suelo poner. Yo soy director de una sociedad que explota una estación de servicio.
¿Puedo pasar por el surtidor y cargar nafta y pagarla? Eso puedo. Ahora, no puedo comprarle un auto, no puedo cargar nafta a mitad de precio. O sea, no puedo hacer nada que no sea la actividad habitual de la sociedad y además hacerlo en condiciones de mercado. Después dice la ley que sí podría si el directorio expresamente me autoriza y esta decisión luego debe ser ratificada por la Asamblea. Entonces, no sé, un ejemplo, siguiendo el ejemplo de la estación de servicio, si uno de los directores, no sé, le quiere vender nafta a la estación de servicio, no podría. A ver, si ese director tiene una distribuidora de naftas, o sea, se dedica a eso, y vende al mismo precio que venden otras distribuidoras, podría. Porque esa actividad habitual de la estación de servicio compra nafta. Está en su actividad habitual. Pero si vende a precio y en condiciones de mercado, donde se aparte de las condiciones de mercado, no. Y acá lo curioso es que aun si se apartara las condiciones de mercado muy para abajo, requiere autorización. Porque suponete que dice, no, yo les vendo al costo porque soy socio, porque soy director, no puede. ¿Está claro? Por ejemplo, un director no puede, y esto acá hay jurisprudencia, no puede prestar dinero gratis a la sociedad. O sea, supongamos que esto a veces uno lo ve en la práctica. La sociedad tiene una necesidad financiera y los directores, que muchas veces son accionistas, dicen, no sé, ponemos $10.000 cada uno para salir del paso y después cuando se pueda los recuperamos. No, eso está prohibido, salvo que hagan la reunión de directorio que lo apruebe y después la asamblea lo ratifique. ¿Sí? Y tiene una razón de ser. Cuando el director contrata con la sociedad, el director está de los dos lados. O sea, quien resuelve el contrato de un lado es él y de otro lado es el mismo, con otros directores, pero el mismo. Esa es la razón de ser, es el deber de lealtad. Yo no puedo estar de ambos lados de un contrato. Por eso la regla es la prohibición, salvo cuando hay condiciones de mercado, que acá se entiende no hubo negociación. Si yo cargo nafta en la estación de servicio, no estoy negociando nada, pago a precio del surtidor. ¿Sí? Correcto. Otra pregunta, doctor. Sí, sí. ¿Y la oposición de un director a la decisión de la mayoría no puede convocar a asamblea a ese director en oposición para que se resuelva el tema? No, porque ¿quién puede convocar a asamblea? El presidente del directorio. No, el directorio, como órgano. Tampoco el presidente. El órgano directorio puede convocar. Entonces, un director disidente, no. Además, no te olvides de otra cosa. La asamblea tiene una competencia distinta a la del directorio. Con lo cual, si el directorio decide no hacer un negocio, la asamblea no tiene facultades de imponerlo. Porque hacer o no el negocio es competencia del directorio. Salvo, y acá tenés una única excepción, que el directorio, por mayoría, decida delegar en la asamblea una decisión. Que fíjate que te lo dice el 234, inciso 1, ¿sí? Que a vos te dice que cuando un tema de administración que es competencia del directorio, el directorio puede, si quiere, delegarlo como es en la asamblea. ¿Que esto con qué tiene que ver? A lo mejor los directores quieren hacer un negocio importante, muy riesgoso, y dicen, ya que la asamblea es la que nos va a juzgar la responsabilidad, le pedimos permiso antes. Pero no están obligados a hacerlo, con lo cual mucho menos podría hacerlo un director disidente. Correcto, doctor. Y otra pregunta que había tomado nota para hacerle. El director elegido por voto acumulativo no puede ser removido sin causa. ¿Es correcto eso? A ver, no puede ser removido individualmente sin causa. Si se los quiere remover, hay que remover en bloque a todo el directorio y elegir todo un directorio nuevo. Eso sí se puede. ¿Cuál es la razón? Vos imaginate que se nombran 3 directores, la minoría nombra 1. La mayoría del siguiente remueve ese 1 y al reemplazarlo con uno solo no hay voto acumulativo y gana. O sea, podría frustrar el derecho de la minoría. Para evitarlo se dice, si fue elegido por voto acumulativo,
solo se puede remover con causa, o en bloque a todo el directorio y elegir un directorio nuevo. Y otra vez habrá voto acumulativo. Bueno, eso es, hasta ahí era, doctor, por ahora. Bueno, vi al pasar que hubo en el chat dos preguntas. Una, alguien que me dice que está recién arrancando, que se presenta al integrador si puede. Puede, si quiere. Ahora, yo lo que le insistiría es que haga el esfuerzo y trate de presentarse al parcial. Muchas veces el parcial a un desaprobado le sirve como orientación de cómo están parados, qué le falta, y no sorprenderse ya en una etapa de integrador. Con lo cual, mi consejo es hacer esfuerzo. Ahora está en cada uno. Si puede técnicamente, sí puede, y también puede venir derecho al final. No hay ningún problema. Y después, alguien dice que, Nicolás, que me dice, el libro de Nissen da a entender, como principio general, no hay obstáculo legal para que el director pueda celebrar contratos con la sociedad. No sé cómo lo da a entender Nissen, no lo creo, pero lean el artículo 271. Ahora me dejo mentira, voy a ir a ver qué comenta Nissen del 271. Pero, al contrario, porque Nissen normalmente es alguien bastante duro con las responsabilidades de los directores. Les diría que es de los más duros, con lo que me llamaría la atención que diga esto, pero... Doctor. Sí. ¿Cómo va? Soy Nicolás, el que le hizo la pregunta. Dice, como principio general, no hay obstáculo legal para que el director pueda celebrar los contratos que sean de la actividad en la que ésta opere, siempre que se celebren, obviamente, con las condiciones del 271. Y hace una diferencia que este criterio cambió, a diferencia del Código de Comercio, que tenía como regla general el empleo abusivo del cargo del director y la consumación de perjuicio para la sociedad, que prohibía la celebración entre contratos entre ellos. Pero dice que la ley permite hoy día esta contratación, sometiéndola a estos dos requisitos fundamentales del 271. Claro, siendo como que es contrario a la regla general. Digo, porque yo también en la guía contesté justamente eso, que como principio general hoy, en teoría, podría contratar siempre que se respeten estas dos particularidades que aclara el 271. Claro. A ver, la verdad es que voy a releer el texto del 271, pero estamos diciendo, digamos, que lo que yo interpreto como regla general es que no puede, y una excepción lo que te permite el 271, y Nissen te lo lee al revés, como que la regla general es que puede, pero restringido un montón. No estamos diciendo cosas distintas. No, por eso ahora, claro, en el punto... pero lo hice en el curso sucesorio, por eso me quedé regulando y lo volví a buscar cuando escuché que... Claro, fíjense, acá Micael nos copió, así me facilitó las cosas, en el chat el 271. Y fíjense que empieza diciendo, el director puede celebrar con la sociedad los contratos que sean de la actividad que opere y siempre que concierten en condiciones de mercado. No sé leer, para mí está tan acotado que no me parece que sea una regla general, pero sí, es interpretación, no me animo a decirte eso. De todos modos va a ser oral, el verdadero o falso yo es algo que no lo suelo usar en los exámenes nunca porque tiene estas cosas. Pero bueno, haría falta la aclaración a lo mejor. Por eso, el verdadero o falso puede ser una mala evaluación. Yo lo sigo leyendo cuando algo tiene tantas excepciones, finalmente me parece que la regla es que no puede. Pero solo leer lo mismo. Listo. Y a lo mejor Nissen te puede estar haciendo una comparación con el Código de Comercio, que la verdad que yo no lo llegué a manejar más que leer históricamente. Ok. Pero bueno, está claro cuál es la idea. Qué es lo que puede y lo que no puede el director. ¿Alguna otra duda antes de arrancar? Bueno, hoy la idea era un paneo breve sobre las 4 figuras que tenemos, o 5 si tomamos la simple asociación como una parte, de personas jurídicas habituales, porque todas las que voy a hablar son muy habituales, que no son sociedades. Hoy las tenemos reguladas a las asociaciones civiles y a las simples asociaciones, que según como las queramos ver, son parte de lo mismo, son dos cosas distintas, y a las fundaciones en el Código Civil y Comercial. Yo hoy les subí al campus
las partes del código donde se regula esto. Asociaciones civiles, artículo 168 al 192, incluyendo a las simples asociaciones que están al final. Y fundaciones justo... ¿Qué? No escuché. Se le abrió el micrófono. Sí. No, pensé que alguien me preguntaba algo. Entonces yo les decía, asociaciones civiles lo tienen del 168 al 192, y fundaciones justo donde termina, o sea, en 192, deben ser unos 20 artículos más o menos, 193 al 224, un poquito más. Eso lo tienen en el Código Civil y Comercial, donde además tienen justo antes de las asociaciones una parte general que es norma supletoria para todas las personas, incluidas las sociedades comerciales, ¿no? Y después, todavía en leyes por fuera, seguimos teniendo a las cooperativas, 2337, y a las mutuales, 2321. Mi idea hoy es darles un panorama de todas ellas, en realidad las que creo que nos vamos a... Digamos, quiero hacer un poquito más de hincapié que las otras, porque son las que más habitualmente van a cruzar en la práctica, son asociaciones civiles, que hay muchísimas, y cooperativas. Fundaciones y mutuales obviamente también, pero en mucha menor cantidad. Vamos a empezar. ¿Qué es una asociación civil? No sé quién... No sé, el sonido les pido. Si alguno no está silenciado, les pido que se silencien por ruido de fondo. Sosa tiene el micrófono abierto, no sé si capaz que se fue, no sé. Se puede hacer. Bueno, ahí lo silencié yo, cualquier cosa si quiere hablar lo habilito. Bueno, todas las asociaciones civiles. ¿Cuáles son las que uno más conoce, por norma? Los clubes de fútbol. Los clubes de fútbol en la Argentina, por lo menos, son todos asociaciones civiles. Los clubes de barrio. Las cooperadoras. Les hablo de asociaciones civiles que ustedes pueden cruzar en la práctica muy habitualmente. Las asociaciones de graduados de universidades, por ejemplo, la de Derecho es una asociación civil, la Asociación de Graduados de la Facultad de Derecho. Hay muchísimas. Y el Código Civil, que nunca lo definía, ahora no termina de definirlo, pero en realidad la define por el lado de, dice que pueden perder cualquier interés que no sea el interés general, que no sea contrario al interés general o al bien común. Pero no está pidiendo un objeto de interés común, que no sea contrario. No pueden obviamente incluir ni propaganda ni política ni religiosa, eso como todas las que vamos a ver hoy. Y lo que dice es que no puede tener fin de lucro como actividad principal. Y esto fue una innovación del Código Civil y Comercial que abrió una gran discusión que venía de otros tiempos. Perdón, doctor, ¿puede repetir lo último? ¿Que no tienen qué? No pueden tener fin de lucro como objeto principal. Pero con esto está dejando abierta la posibilidad que una asociación civil pueda realizar alguna actividad con algún fin de lucro. Por ejemplo, los clubes de fútbol, los grandes, ¿no? Tienen muchas actividades donde procuran ganar dinero. No sé, la venta del merchandising. Persigue lucro, no se vende al costo. Sin embargo, lo que importa es que ese fin de lucro no puede estar nunca como destino a los asociados. Tampoco un directivo, ¿no? Sino la propia institución y la finalidad de la institución. Por ejemplo, si un club grande de fútbol logra un lucro vendiendo merchandising o cobrando derechos televisivos, el destino de ese dinero tendría que ser la propia actividad del club. A lo mejor deportes que no son tan rentables,
Puede haber en la asociación civil en el medio una actividad comunal, algún beneficio para el entorno donde ese club se desarrolla, pero digamos que no puede haber acá pregunta reparto, por supuesto que no puede repartir nunca utilidades, de ningún modo. Es más, los cargos directivos son ad honorem, no pueden ser rentados. Se puede llegar a dar un viático, pero no pueden ser rentados los cargos directivos, o sea, quienes dirigen. Después, por supuesto, yo veo acá caras, uno sospecha cuando ve tanto manejo de dinero en algunos clubes. Pero la realidad es que expresamente lo prohíbe. Hubo, antes del Código Civil y Comercial, hubo muchas discusiones, hubo casos. IGJ en algún momento persiguió mucho a los clubes de fútbol, que empezaron a hacer sociedades para delegar o ceder los derechos, porque obviamente se mueve mucho dinero que el club, aún pensando bien, lo necesita para actividades. Por eso fue que en el Código Civil y Comercial fue un gran cambio el establecer no puede perseguir el fin de lucro como fin principal, artículo 168. Pero al poner como fin principal, está dejando la posibilidad de que realice alguna actividad lucrativa. Y agrega el mismo artículo, tampoco puede perseguir lucro para sus miembros o terceros. Lo que está dejando es, si hay algún lucro, es para la propia asociación como institución y para canalizarlo a sus propios fines. O sea, deportes que no son redituables, actividad social, el entorno. ¿Sí? ¿Cómo funciona la asociación civil? Hay una asamblea compuesta por todos los socios. La asociación civil debe ser constituida por escritura pública. Y no es asociación civil hasta que el Estado no la autorice a funcionar como tal y la inscriba. Se le cortó, doctor. Se cortó. Yo le decía que una asociación civil no es tal hasta que no está inscripta y el Estado la autorizó a funcionar. Mientras no se inscribe, no es asociación civil. Con lo cual acá tenemos un supuesto de una inscripción constitutiva. Yo no la puedo llamar asociación civil hasta que no esté inscripta. Y la inscripción normalmente requiere un trámite bastante arduo para convencer. Sí, ahora preguntan si es una simple asociación. Ahora voy a ir a qué pasa cuando uno se inscribió. Pero, por lo pronto, no es una asociación civil. Por eso se dice que la asociación civil, la inscripción es constitutiva. Mientras tanto, como preguntaban, es una simple asociación o asociación simple, cosa que el Código Civil y Comercial la reguló de ese modo, pero que la doctrina ya lo había considerado así. Porque esta inscripción constitutiva ya existía en el viejo Código Civil. Pero no decía qué pasaba con la no inscripta, y la doctrina se empezó a llamar simples asociaciones. Entonces, el Código Civil y Comercial actual lo reguló, y donde termina la regulación de las asociaciones civiles, trajo como creación la simple asociación, que en definitiva es esto. Es una asociación civil no inscripta, podría ser constituida por instrumentos privados, pero con firmas certificadas. Cuando se quiere inscribirlo va a tener que protocolizar, pero por lo pronto podría ser privado. Puede prescindir del órgano de fiscalización, cosa que la asociación civil no, pero tiene una gran contra la sociedad civil. Los administradores son responsables solidariamente por las obligaciones de la sociedad, en la simple asociación. ¿Sí? Los socios no. El socio que no participe de la administración no tiene responsabilidad. Ahora, el que participa de la administración, sea que esté designado o no, el administrador de hecho, tiene responsabilidad solidaria por las obligaciones de la sociedad, en la simple asociación. Esto se los digo para los que digan voluntariamente voy a ayudar a la asociación cooperadora, al club del barrio, lo que sea, y se metan a la administración, ojo que el día de mañana les llega una demanda laboral de un empleado. Y esto, que ya un poco lo decía la jurisprudencia, ahora lo clarificó el código. Lo que sí clarificó el código es que el asociado de esta simple asociación,
o sea, el que se asocia al club de barrio y paga la cuota, o el que contribuye con la cooperadora del colegio, de la comisaría, donde sea, por solo contribuir sin participar en la administración, no tiene responsabilidad. Distinta de las asociaciones civiles, ¿no? Las asociaciones civiles, no. No, yo me fui a simple asociación, porque alguien preguntó y me fui. Vuelvo a la asociación civil. En la asociación civil, que es la inscrita, la que el Estado autorizó a funcionar y le dio personalidad jurídica inscribiéndola, en esta los administradores no tienen más responsabilidad que los directores de una sociedad anónima. O sea, no tienen responsabilidad personal, pero pasan a responder si violan la ley, perjudican al tercero, un régimen muy, muy parecido al de los directores. Y los asociados, por supuesto, que no responden. ¿Sí? Pero esto en la inscripta. Cuando no está inscripta, ahí es donde hay responsabilidad solidaria y limitada de administradores. ¿Sí? ¿No tienen más responsabilidad que qué dijo? Por favor. Que los directores de una sociedad anónima. O sea, los directivos de una asociación civil no responden en principio por las obligaciones de la asociación civil, salvo, bueno, que realicen actos en contra de la ley o violando el deber de lealtad. A pesar de todo, en general la jurisprudencia ha sido un poco más laxa con los directivos de asociaciones civiles. Entendiendo que, a ver, no hay un fin de lucro, que el directivo, a ver, normalmente lo que hace es una contribución de tiempo. Entonces, obviamente, si violan la ley, no hay. Pero a veces el directivo que no fue tan profesional, que cometió errores por falta de profesionalidad, la jurisprudencia ha sido un poco más laxa con un director. El director de la sociedad anónima cobra un honorario y se entiende que es un comerciante profesional. El directivo de la asociación civil no es un comerciante profesional. Y no cobra honorarios. Eso hace que a la hora de juzgar, las normas son las mismas, pero el nivel de responsabilidad no se va a interpretar igual. ¿Sí? Ahora, todo esto es jurisprudencia anterior al Código Civil y Comercial. Actual, la verdad que no conozco, porque no es muy habitual que se juzgue la responsabilidad de directivos de asociaciones civiles. Tienen que tener sí o sí un órgano de fiscalización interna, se lo llama revisores de cuentas. Algo que no les dije antes, que para ser directivo hay que ser socio. Para ser miembro del Tribunal de Revisor de Cuentas o de Revisor de Cuentas no, salvo que el estatuto lo exija. Y después tiene un régimen de responsabilidades directivos, como les decía, muy parecido a los directores, en el sentido de cuando la asamblea les aprueba la gestión se extingue su responsabilidad, salvo que haya oposición, acá pide un 10% en vez de un 5%, pero hay un régimen bastante parecido. ¿Sí? Y se aplican supletoriamente, que esto era como lo que más les quería recalcar, supletoriamente las normas de sociedades anónimas. Ahora, antes se hacía por doctrina, ahora lo dice especialmente el 186 del Código Civil y Comercial. El artículo 186 remite subsidiariamente a las sociedades anónimas. Después, ¿qué otra persona jurídica tenemos en el Código Civil y Comercial? A las fundaciones. La fundación, que acá sí tiene que tener una finalidad de bien público. Fíjense la diferencia, la asociación civil no podía ser contrario al bien público o común. Esta tiene que tener una finalidad de bien público o de bien común. La fundación, la gran característica que tiene es que no tiene dueños. Es un patrimonio sin dueños. Los fundadores lo donan a esta fundación que nace con esa donación, que va a tener un comité directivo o un consejo directivo que lo va a administrar en función de la manda que tiene el estatuto. La ley o el código permite que él o los fundadores, porque puede ser uno solo, se reserven el derecho de participar del órgano de dirección o de nombrarlo. A lo mejor uno no quiere participar, pero se quiere reservar el derecho de nombrarlo. O bien puede ocurrir que el fundador la cree, done un patrimonio, establezca las mandas y después deje de pertenecer. En esos casos, obviamente,
tiene que decidir quién va a nombrar al consejo directivo cuando el consejo directivo se venzan sus cargos. Los cargos podrían ser por tiempo ilimitado o pueden ser periódicos, o es más, está la posibilidad que la prevé la ley, porque es una vieja costumbre, que existan los consejeros administradores vitalicios, muchas veces el fundador, y otros administradores temporarios que se los va reeligiendo. A lo mejor los vitalicios a su vez nombran a los temporarios, que suelen ser los ejecutivos. Pero acá lo que es importante que sepan es que el que la fundó le donó un patrimonio, pero no es el dueño. Dejó de serlo, lo donó. Y la fundación no tiene dueños. Por eso muchas veces se establecen los estatutos que, bueno, el consejo directivo, por ejemplo, lo nombrará el fundador, pero si él no estuviese, a veces se delega en una institución la designación del consejo. Por ejemplo, hay fundaciones que delegan, no sé, en la Iglesia Católica o en determinado ámbito de la Iglesia Católica que designe consejeros. O puede ser, no sé, cualquier otra institución vinculada, puede ser en personas reconocidas. Y lo que sí establece el código es que en última instancia se llama un supuesto de acefalía. Y no se puede, porque supongamos que el fundador no lo previó y no tengo quién designa reemplazantes, el organismo contralor, que es Inspección General de Justicia o Dirección de Personas Jurídicas, es quien se va a ocupar de nombrar administradores e incluso de reorganizar la fundación. Con lo cual tiene facultades, por ejemplo, para modificar el régimen de administradores, en caso de acefalía. Y siempre, obviamente, hay que estar lo más fiel posible a las normas o al mandato que dejó el fundador. En principio, los organismos son bastante exigentes cuando van a inscribir una fundación, en cuanto a que la fundación cuente con los recursos, al margen del bien común, con los recursos para existir y cumplir con ese bien común. Pero sí se acepta, cuando hay compromiso de personas reconocidas, la promesa de donaciones. Por ejemplo, supongamos que personas de reconocida solvencia dicen, bueno, vamos a donar tanto dinero, y después nos comprometemos año a año si hay un déficit a sostenerlo. Ahora, esas promesas, una vez inscripta la fundación, son irrevocables. O sea, no se puede arrepentir quien prometió, y no solo eso, si falleciera, la fundación puede reclamar a la sucesión las promesas de donación pendientes. E incluso, como para que se den una idea de lo que representa la fundación, está previsto especialmente, es habitual, la fundación constituida en forma testamentaria. O sea, la persona que en su testamento deja sus bienes a una fundación a constituirse a partir de ahí. Acá, obviamente, no puede haber propósito de lucro, pero si algo se ganara, lo que se gane queda dentro de la fundación, porque no tiene dueños. Y también todos los cargos son honorarios. Ningún cargo puede establecer remuneración o retribución. ¿Se entiende entonces qué es una fundación? Me quiero dejar para el final, a propósito, a las cooperativas, que son las que quiero dedicar un ratito más. Venimos bien hasta acá, obviamente estudiando un panorama. Vamos entonces a un muy breve panorama de las mutuales, para dejarnos el último rato para cooperativas. La mutual es también otra persona jurídica, ley 2321, no fue modificada por el Código Civil y Comercial, a pesar de que en el primer anteproyecto hubo un proyecto de incluir a las mutuales como otro capítulo y derogar la ley de mutuales, pero no prosperó y quedó sin efecto. Las mutuales son entidades que no tienen fin de lucro directo, pero sí tienen fin de beneficiar a sus propios socios. O sea, acá no estamos saliendo de la fundación y la asociación civil donde los beneficios son para la comunidad, nunca para los asociados. O sea, un asociado, la fundación no tiene directamente, y un asociado de la asociación civil no tiene beneficio más que algún servicio que presta la asociación, pero el asociado de la asociación civil no tiene ningún beneficio económico. Puede llegar a usar algún servicio que dé la asociación, pero
no tiene ningún beneficio económico. Ahora, acá cuando pasamos a mutuales y cooperativas, en la mutual menos y en la cooperativa más, empieza a haber por lo menos un interés económico de los asociados. ¿Cuál es la gran diferencia? En el caso de las mutuales, el interés no es, aunque puede tener un trasfondo económico, no es en sí económico. La mutual lo que apunta es a través de la ayuda mutua, de la solidaridad, estandarizar riesgos de las personas. Por ejemplo, las mutuales lo que suelen ofrecer es, a través de un pago periódico a sus asociados, fijo, el derecho a o cubrir ciertas contingencias o satisfacer o lograr un bienestar. Por ejemplo, podría haber se empiezan a parecer mucho a los seguros las mutuales. No son lo mismo, pero tienen un gran parecido con los seguros, porque es casi una forma de autoasegurarse entre muchos. Por ejemplo, son habituales las mutuales que brindan seguro de sepelio. Entonces una persona paga una pequeña cuota y sabe que el día que no esté no le va a traer un problema a sus herederos porque está el sepelio cubierto. Hay mutuales que, por ejemplo, de salud hay muchísimas. El tema es no confundir mutuales con a veces emprendimientos pequeños, pero donde hay un fin de lucro. Porque en el seguro de salud a veces podemos ir por una línea gris. La mutual que brinda asociados servicios de salud es perfectamente viable. Una pequeña cuota y a cambio parecido al servicio de salud. Ahora, cuando se empieza a confundir con una prepaga, podemos tener No, problemas. claro. A veces puede ser como un copago. Se utiliza como un copago de la prepaga en sí o de la obra social. Como Sí. que dan un plus como mutual. A ver, muchos sindicatos tienen como anexa una mutual, que es una forma de que los afiliados obtengan otros beneficios a través de una cuestión solidaria. Bueno, si todos los trabajadores de un rubro pagan una pequeña cuota, es probable que puedan cubrir una cantidad de servicios de todos ellos. El copago para complementar a lo mejor lo que la obra social no cubre, a lo mejor algo que esté por encima del programa médico obligatorio que la obra social no cubre. A veces, no sé, yo he visto por ahí mutuales que terminan manejando ópticas, porque por ejemplo los anteojos no están cubiertos, entonces el trabajador que se asocia a la mutual tiene el servicio de la óptica, o a veces el jardín de infantes de los chicos, o una gran cantidad de servicios, pero siempre con el sentido de ayuda mutua, o sea, no de un lucro, no de dinero, sino de servicios que hacen al bienestar general de los socios. ¿Se entiende esto? O sea, porque quiero acá marcar mucho para que ahora se entienda la cooperativa, que tiene una diferencia que parece sutil, pero no es tan sutil, y tiene que ver con este lucro. En la cooperativa hay un beneficio patrimonial para los socios. No lucro, pero hay un beneficio patrimonial para los socios. En la mutual no. La mutual de ninguna manera puede tener beneficio patrimonial. Lo que tiene que ver es con servicios que hacen a la vida diaria. Estamos hablando de educación, de salud, de lo que hace a un nivel de vida razonable, no de un beneficio económico. ¿Se entiende entonces qué es una mutual? El régimen de administración, la ley de mutual es muy breve, peguen una ley rápida que se las dejé en el campus, pero habla de un órgano directivo al que ni siquiera le pone nombre. Algunas mutuales lo llaman consejo, otras comité, otras órgano directivo, la ley no lo nombra. Una asamblea con muy pocas reglas y no mucho más. Pero la idea de la mutual casi siempre las vamos a ver, las bien usadas, digamos, cerca o de sindicatos o a veces en empresas muy grandes. Normalmente de ese lado las vamos a encontrar. Y algunas que han crecido, y hay alguna que terminó vendiendo seguros, hay alguna compañía de seguros que nació de mutuales, que de hecho pueden las mutuales brindar servicios de seguros, pero que nacieron casi todas como seguros a sus socios. O sea, por ejemplo, entre todos contribuimos y pagamos una cuota a todos los asociados de la mutual y hay ciertos riesgos, contingencias que nos quedan cubiertos por la mutual. Y en un momento esto se ofrece a terceros. Pero no es la finalidad original, a pesar de que se autorizó. Dicho esto, vamos a las cooperativas. ¿A alguien le quedó alguna duda con las personas que vimos hasta acá?
Yo el chat no lo estoy viendo. Pero Betina, estás contestando vos, ¿no? En el chat. Listo, así me... No, porque yo lo tengo abierto y me lo pierdo. Si sé que alguien lo va contestando... Acá alguien pregunta, las líneas de colectivo que cubren seguros. A ver, muchas veces las líneas de colectivos se aseguran en mutuales. Se han constituido mutuales, pero yo tengo alguna aprensión con esas mutuales. Yo creo que debieron haber sido cooperativas. Es más, sé de cuáles estamos hablando. Y creo... Sí, Sebastián. Perdón que lo interrumpí. ¿No tiene que haber también que ver en ese caso por un tema también de riesgo, que las compañías de seguro tradicionales no aseguran ese tipo, digamos, de vehículos o ese tipo de riesgos, en este caso una línea de colectivos, por ejemplo, o si lo harían sería tan costoso que tienen que formar una especie de mutual? A ver, las cooperativas de seguros, perdón, las empresas aseguradoras aseguran a empresas de colectivos, pero lo que les ponen es una franquicia alta. No sé cuánto está hoy, pero la franquicia para asegurar un colectivo, sobre todo el seguro de responsabilidad civil, es muy alta al punto tal que todo, un choque chico lo paga la compañía. No sé en cuánto está hoy. Lástima que no tenemos a Daniel Canevelli, que es el especialista en seguros del grupo. Hará 2 años estaban 25.000 pesos, eran más o menos hace 2 o 3 años atrás. Pero hoy en día creo que... Yo me acuerdo que fueron 40.000 pesos mucho tiempo, pero estoy hablando hace rato, por eso hoy no me animo a dar mucho. Claro, por ejemplo, el Mutual Rivadavia, que tiene seguros Rivadavia, y tiene la Mutual, por eso preguntaba. Sí. A ver, yo no sé exactamente cómo distribuyen los seguros. Es probable que haya alguna razón, como preguntaba Sebastián, de que le armen la mutual para tomar algún seguro. No sé si que no pueden prestar como compañía, pero a lo mejor como compañía no sirve. Puede ser que la mutual tenga que ver con eso. Pero la mutual como forma autoaseguradora sirve. Ahora, ya cuando la mutual no está realmente creada por quienes van a tomar los seguros, sino que venden seguros a terceros, yo empiezo a tener algún prurito. Pero sé que en la práctica existe, porque las veo que hay muchas mutuales que son en la práctica compañías de seguros y que venden pólizas. Pero no sé, no lo tengo como que sea la finalidad querida por la ley de mutuales. La ley de mutuales sí va para otro lado. También hay mutuales, es como hay cooperativas que terminan funcionando como financieras, porque se valen de tener una cooperativa, logra más o menos fácil una inscripción como financiera, cosa que una sociedad anónima no lo puede hacer, y terminan funcionando como cuevas donde compran cheque porque ellos no pagan el impuesto al cheque. Pero bueno, no es lo que quiere la ley ni lo que se busca, ¿no? El sentido de la mutual es el que yo les conté, la ayuda mutua a los asociados. Pero destaco siempre que no el beneficio económico. Por eso cuando los asociados son una compañía de colectivos que asegura coches, algo empieza a hacer ruido, porque cuando hay un beneficio patrimonial para el socio, ya lo que estamos hablando de una cooperativa. ¿Cuál es la diferencia esencial entre una cooperativa y una mutual? Justamente ese. La cooperativa no persigue fin de lucro, no distribuye utilidades, pero sí apunta a lograr beneficios económicos para sus socios, patrimoniales por lo menos. Por ejemplo, y así nos vamos metiendo en cooperativas. ¿Cuáles son las cooperativas tradicionales? Que no son, como muchos suponen, las de vivienda o... Acá me dice Adrián... sí, ¿querés acotar algo, Adrián? Dale. No, yo no, le estaba contestando a un alumno que preguntaba si el ACA era una mutual. Vi la pregunta y se me pasó, que no, es una asociación civil. No, es una asociación civil, claro. Le estaba contestando Adrián, y por ahí salió eso. Si vos que manejás mucho asociaciones civiles querés decir algo, metete. No, perfecto. No, por ahora no. Cualquier cosa me meto, pero no, quédate tranquilo. Corregime, porque Adrián maneja mucho el tema de las asociaciones civiles.
Y yo, sí, hay un montón de asociaciones civiles y demás, fundaciones, es difícil inscribir también, todo lo que has dicho. Sí, 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 pero tienen una utilidad enorme, 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 enorme. Sobre todo para cuestiones sociales, lo que es el acceso a la vivienda, bueno, todo lo que estás explicando, Daniel, pero sí, es todo un campo enorme, enorme, enorme. Que bueno, que como persona jurídica le dedicamos poco tiempo, pero sí. Claro, porque bueno, Adrián tiene por lo menos mucho más campo que yo, más trabajo de campo que yo en estas entidades, por eso... Un poco nomás, no mucho más, quédate. Interrumpime tranquilo si quieres. Bueno, yendo a cooperativas. La cooperativa entonces procura un beneficio patrimonial en cabeza de los socios. Yo casi siempre cuando doy cooperativas empiezo la explicación por las cooperativas de compra, que han sido de las primeras, y porque son las que permiten entender mejor el funcionamiento del cooperativismo. La cooperativa nació, más allá que no es necesariamente una sociedad de comerciantes, nació como una sociedad de comerciantes, contra lo que a veces uno del sentido común no va para ahí, pero la cooperativa nació como una sociedad de comerciantes, por eso una discusión histórica de si era comercial o no. La cooperativa se han disputado los comercialistas y los civilistas históricamente. Los comercialistas, bueno, yo me enrolo, tengo punto tomado, decíamos que la cooperativa tenía más de comercial que de civil, los civilistas decían que no, y bueno, hoy se acabó la discusión porque tenemos código civil y comercial, con lo que no tiene mucho más sentido esta discusión. Pero la forma de zanjar la discusión fue decir que las cooperativas no realizaban ni actos de comercio ni actos civiles cuando teníamos esos dos institutos, sino que realizaban actos cooperativos. Y a tal punto fue esa discusión que la propia ley de cooperativas regula qué es el acto cooperativo como un acto que no es ni civil ni comercial. Otra cosa. Ahora vuelvo a la historia. Nace como sociedad de comerciantes. ¿Qué son las cooperativas de compras? Vamos a suponer que se unen todas las panaderías de Loma de Zamora y deciden que en vez de comprar cada una la harina como puede, conforman una cooperativa que vaya en bloque a negociar con molinos harineros a comprar a mejor precio y con más plazo de pago. Entonces, ¿la cooperativa qué hace? La cooperativa va al molino, compra toneladas de harina que después los propios socios le compran a la cooperativa. La cooperativa obviamente no lucra con esa compra-venta. ¿Qué hace? Al valor de compra, arma un presupuesto calculando cuál es su costo, no sé, algunos sueldos administrativos, el transporte de la harina, algún impuesto. Entonces calcula que le tiene que sumar un 4% para cubrir esos gastos. Entonces le vende la harina a los asociados un 4% arriba del costo. Obviamente todos los asociados compran en la cooperativa, pues les sale mucho más barato que comprar afuera. ¿Sí? Acá alguien escribe Supercoop, lo que fue la cooperativa El Hogar Obrero, de la cual creo que tenemos noticias, los que tenemos más o menos de mi edad para arriba, no mucho menos, porque fue una quiebra muy famosa, pero era una más 45 por lo menos. ¿Qué? Más 45 por lo menos. Sí, más 45 años por lo menos. Los sí, que tenemos más de 45 años por lo menos. Claro, sí, bueno, yo tengo algunos más, no tantos, pero bueno, los que nos acordamos cuando íbamos a lo que hoy es Coto de Temperley, y era Supercoop, o la cooperativa del Hogar Obrero. Acá Adrián, que más o menos está en la generación, también acota que sí. Nació el Hogar Obrero, fue como la gran cooperativa. Era una cooperativa de compra, pero que también dio nacimiento a lo que se llamó la cooperativa de consumo, porque los socios del Hogar Obrero eran personas ya no comerciantes, consumidores, personas físicas que se asociaban y que tenían, a cambio de ser socios pagando una cuota ínfima, irrelevante, podían ir a comprar al supermercado del Hogar Obrero que vendía al costo más gastos. Entonces, por lo menos yo me acuerdo de chico haber ido con mi papá a comprar a la cooperativa del Hogar Obrero. Era socio y se compraba el supermercado ahí en Temperley, donde hoy está el Coto, por mucho menos de lo que uno podía comprar en el supermercado que obtenía una ganancia. Y no se quedó con eso solo, con viviendas también. No, el no. Hogar Obrero. Después se transformó en la cooperativa de cooperativas.
Y el Banco Credit Coop vino de ahí. Después sobrevivió y es Banco Credit Coop, que no es cooperativo, pero... Perdón, sí es cooperativo el Banco Credit Coop. No era el Credit Coop, era otro pero tenía un banco, pero no era el Credit Coop. Sí, no es el Credit Coop, pero sí No, tenía, yo tampoco me acuerdo. Era un banco que después desapareció, pero se hizo sociedad Sí. anónima y después desapareció. Ahora no me... No, yo tampoco me acuerdo, pero no es solamente la compra en supermercado nada más. Sí. Pero sí, a ver, el Hogar Obrero fue una cooperativa que después empezó a abarcar muchos rubros. La cooperativa de vivienda, ¿qué hace? Construye al costo y los socios pueden comprar viviendas pagando una cuota financiada normalmente por el banco cooperativo del mismo grupo. Siempre se trata de eso, pero acá son beneficios patrimoniales, y ahí la gran diferencia con la mutual. No, acá me dice el banco hipotecario, pero no. Era un banco chico al que yo he ido, pero tendría que hacer mucha memoria para acordarme cuál era el banco, que no existe hoy. Pero se entiende el sentido de la cooperativa, pero fíjense, vuelvo a la primera, la cooperativa de compras. En el rubro que fue muy, muy habitual la cooperativa de compras, fue en las farmacias. Hoy casi que desaparecieron, pero la cooperativa de compra en la farmacia reemplazaba lo que hoy es la droguería. Las farmacias se asociaban, en Capital Federal había como 4 o 5 cooperativas muy grandes y muy fuertes, que entre las 5 estaban nucleadas casi todas las farmacias de la capital, y las cooperativas compraban a los laboratorios y vendían a las farmacias. Entonces la farmacia, que era socia de la cooperativa, compraba mucho mejor precio porque no pasaba por la droguería. Ahora, fíjense que estamos hablando de beneficio patrimonial. ¿Por qué? La farmacia, obviamente, ¿qué ganaba comprando un mejor precio? Tenía después mayor ganancia cuando vendía al público. ¿Sí? Entonces, la gran diferencia entre la cooperativa y la mutual es que la cooperativa le da un beneficio patrimonial al socio. Después voy a hacer alguna pequeña salvedad con la cooperativa de trabajo. Pero la regla es un beneficio patrimonial al socio. La cooperativa de crédito, ¿cuál es el sentido? El que tiene unos ahorros, en vez de hacer un plazo fijo en el banco, es socio, lo aporta a la cooperativa, que la cooperativa le paga un interés más alto que el banco. Y a su vez los socios, cuando tienen que tomar un crédito, lo toman de la cooperativa a menor tasa que el banco. La cooperativa, ¿qué hace? Achica ese spread entre tasa de interés que cobra y que paga, al mínimo para cubrir sus gastos. Entonces, ganan económicamente todos. Los que ponen dinero porque cobran más interés que si lo pusieran en el banco, y los que reciben el dinero porque pagan menos interés. Sí, Adrián, ¿querías decir algo o te quedó la mano? Te quedó la mano levantada. Pero bueno, vos interrumpime, ¿no? Bájamela, no. Bajo yo. Me confundí yo. Sí, estoy chequeando el chat, por eso. No, pero bueno, vos interrumpime nomás. Entonces, ese es el sentido de la cooperativa. Doctor, ¿puedo preguntar algo? Sí. O sea que hay varios tipos de cooperativas. Exactamente, no había llegado, pero hay varios. Bueno, perdón. No, pero decime lo que vas a decir. Claro, no, porque estaba en la cooperativa de compra, ¿no? Que eso va, digamos, va a ser el comerciante, digamos, el que va a regular. Después tenemos la cooperativa de viviendas, ¿no es cierto? Donde dice que pueden hacer, digamos, barrios, y digamos, para los socios y a cuotas más acorde, digamos, a su economía, por ser socio de la... Sí. Y después, la otra cooperativa última que nombró, no pude escucharla. A ver, hablé de varias, hablé de la de consumo. Sí. Como para tener ejemplos así. A ver, la de consumo es un equivalente a la cooperativa de compra, pero en vez de para comerciantes, para consumidores. Como bien. Era el Hogar Obrero. Bien. Vos tenés, alguien habló en el chat de cooperativas agropecuarias. En el interior, a ver, ¿cuál es el sentido? Si entre todos los pequeños emprendimientos agropecuarios de la zona acumulan lo que cosechan y venden todos juntos, obtienen mejor precio que si van a vender uno por uno. Como un argumento fue la cooperativa Sancor. Bueno, Sancor nació, a ver, todas las grandes cooperativas nacen de ahí, pero después cuando crecen, a veces empiezan a diversificar, pero Sancor
es eso. ¿Alguien vio una película argentina, Un lugar en el mundo? Con Federico Lupi. Es una muy antigua que Sí. es una excelente película, pero entre otras cosas habla del cooperativismo, cómo llega Federico Lupi y empieza a unir a los pocos... La que está en el sur y tiene una cooperativa de ovejas, que crían ovejas y todo eso, ¿puede ser? Sí, sí. No me acordaba si era en el sur, pero sí, muy perdida en algún rincón del país. Y bueno, lo que hace él es convencer a los pequeños explotadores que eran manipulados por el terrateniente de la zona, que les pagaba miseria por la producción de ellos. Y se La Patagonia Rebelde. Sí, Norma, ¿dijiste algo? Sí, la Patagonia Rebelde. No. No, esa es otra. Esa es otra. Esta es con Federico, me acuerdo que son Federico Lupi y Cecilia Roth, los protagonistas. Pero bueno, los consigue convencer a todos los productores agropecuarios de unir lo poco que cada uno junta e ir a vender todos juntos. Porque si no, el terrateniente se aprovechaba y les pagaba una miseria a cada uno por separado. Eso es el cooperativismo. La esencia del cooperativismo es esa. Y fíjense que todos los ejemplos que nombré, la de crédito, la de vivienda, todas tienen que ver con eso, con el esfuerzo entre todos para lograr un beneficio. O sea, es una actividad económica lucrativa, no fin de lucro para la cooperativa, pero sí procura un beneficio económico. Pero tiene una diferencia con las cooperativas de trabajo, ¿no, profesor? Sí, a ver, la esencia es la misma, pero en la cooperativa de trabajo la gran diferencia es que acá es mucho más difícil hablar de lucro. ¿Cuál es la idea de la cooperativa de trabajo? La base es la misma, un grupo de trabajadores, en vez de decir nos buscamos un empleador, se asocian en una cooperativa, trabajan como socios y obtienen seguramente algo más. Por ejemplo, son comunes los colegios que son cooperativas de trabajo. A lo mejor hay un grupo de maestras o profesores que se juntan y dicen, bueno, en vez de ser empleados de un colegio o una institución privada que gane plata, armamos el colegio nosotros, cada uno de nosotros da una cantidad de horas y seguramente lo que nos llevemos va a ser más que el sueldo que nos pagaría un colegio. Por ejemplo, la segunda cooperativa de trabajo educativa es el Instituto Lomas, el que queda en MEX. La segunda cooperativa de trabajo del país en educación es el Instituto Lomas, no el modelo Lomas. El Instituto Lomas, el que queda en MEX, para los que son de Lomas, ¿no? Sí, sí. Esa es una cooperativa de trabajo y es la segunda en enseñanza del país. Bueno, buen dato que no lo conocía. Sí sé, hay muchísimos colegios que son cooperativas. En muchos casos originalmente lo fueron y en otros casos han sido sociedades a las que les fue mal y cuando quiebra la sociedad, los que quedan, los maestros que quedan, dicen, bueno, armemos una cooperativa y sigamos. El colegio tiene una fama, un reconocimiento, un nombre y han continuado. Ahora quiero terminar el tema y voy a ir que me habla de las cooperativas de servicios esenciales, que bueno, sí, en muchas localidades del interior, donde a lo mejor no llegaba el cableado de energía eléctrica, el teléfono, Silvia es la que yo veía un nombre de celular, pero Silvia es la que lo dice, en muchas localidades, de hecho en la costa atlántica todavía queda alguna. Acá en Luján hay cooperativa telefónica, en el pueblo donde yo vivo, y cooperativa eléctrica. Sí, eléctrica, ¿de dónde sos? De Luján. Claro, bueno, pero en todo el país hay muchísimas. Mar del Plata todavía tiene la cooperativa telefónica, porque nunca quisieron que entre la compañía oficial, porque la cooperativa funcionaba mejor. Sí, acá en el pueblo donde yo vivo también hay cooperativa telefónica de Villa Flandria. Claro. Bueno, hay muchos lugares que hay cooperativas telefónicas, de energía eléctrica, de gas. A ver, ¿qué hacen? A lo mejor es una forma de decir, si yo vivo en un lugar donde no hay energía eléctrica, en el campo, o lo que en algún momento fue, quiero cablear para yo tener luz, no lo puedo pagar. Pero si nos juntamos todos los vecinos de una zona para primero cablear y después comprar en forma mayorista la electricidad y distribuirla, a lo mejor lo podemos lograr. Ese es el sentido de la cooperativa. También, en general se usa la cooperativa porque la herramienta es más fácil, pero hay
podría haber sido una mutual. Pero no se usó porque la mutual a tan alta escala es muy difícil de manejar. La cooperativa está mucho mejor regulada en la ley. Pero sí, ahí acá estamos igual en un terreno. le agregan servicios públicos también. Es poner la telefónica y servicios públicos, la eléctrica también y servicios públicos. Claro. Acá vuelvo a la pregunta que me había hecho, creo que Norma, fue que me dijo, bueno, hay distintas clases de cooperativas. Son todas cooperativas. Y todas se rigen por ley de cooperativas. Hay clases, todas estas son clases, vimos, de vivienda, de servicios públicos, de trabajo, de crédito y consumo, de crédito y de consumo, de vivienda, agropecuarias, de compra. Son todas clases y nada impide que una cooperativa abarque más de una clase. Hay cooperativas que son de vivienda, de crédito, consumo, las del interior, las de los pueblos, son de todos los rubros, porque son agropecuarias, pero a su vez dan crédito, toman depósitos y manejan todas las actividades. De hecho, hay pueblos donde a veces hay lugares que el presidente de la cooperativa es más importante que el intendente del pueblo, porque las cooperativas genuinamente manejan un poco los destinos del pueblo. No están atadas a un solo fin, entonces. No puede ser más de uno de los fines. Puede ser de más de un fin. Yo acá a mí se me van perdiendo comentarios que hacen en el chat. Dice, en la ciudad de Berazategui construyen ladrillos para viviendas y el municipio una cooperativa. Habría que ver de qué es esa cooperativa, si es de vivienda o si es de trabajo. Porque vuelvo a la de trabajo. La cooperativa de trabajo, genuinamente, son los trabajadores que se unen y que en vez de decir tengo un empleador, trabajamos todos juntos y obtenemos un retorno, que la ley de cooperativa es un término que a veces está mal visto, pero se llama retorno a lo que obtiene el socio cooperativo, que es, en el caso de la cooperativa de trabajo, la contraprestación por el trabajo. Ahora voy a ir a cómo se reparte ese retorno, que es una de las reglas clásicas de la cooperativa. Pero ¿se entiende entonces qué es una cooperativa? ¿Sí? Y algo que en los últimos años he oído de la cooperativa de trabajo es que nació un movimiento que primero fue genuino. No digo que haya dejado de serlo, pero a veces se lo ha mal usado después. El de los trabajadores que se ven con que el empleador quiebra y deciden quedarse con la empresa. Es más, el que yo creo que por lo menos hasta donde yo pude leer es el primer antecedente, es el de una fábrica de la zona, por lo menos de los que sean de Monte Grande, que era AMAT, que ahora estaba ahí como en la entrada de Monte Grande, donde ahora hay un supermercado grande. Doctor, creo que había otra que se llamaba Biplastic. No, Biplastic sí, pero Biplastic no, que yo sepa no se le quedó una cooperativa. ¿Fue así? En la quiebra. Porque que los empleados quedaron en la fábrica que hace muy poco tiempo. Creo que todavía está. Ah, no, está bien. A ver, no. Hoy en día hay muchísimas, al punto tal que hoy en día está regulado en la ley de concursos y quiebras, está expresamente previsto. Sí. Pero cuando fue lo de AMAT, que a ver, lo de AMAT fue, yo creo que en los principios de los 90 fue, muy principios, que fue genuino. AMAT sí, acá lo comentaba Hugo, donde está el Coto, ahí como en la entrada de lo que después es Boulevard, ahí entrando a Monte Grande. ¿Qué fue AMAT? AMAT era una fábrica de blanquería, hacían manteles, sábanas, trabajaban con muchos talleres, en un momento quiebra. Cuando quiebra quedó mucho personal, obviamente, que quedaba en la calle, y además del personal que quedaba en la calle, había cientos de pequeños talleres que trabajaban a fazón para AMAT, con lo cual había varios miles más de personas que sin ser empleados de AMAT también quedaban en la calle. En ese momento los trabajadores de AMAT se juntaron, tuvieron apoyo genuino de los directivos de AMAT, que dijeron, bueno, si aunque sea esto se salva para los trabajadores, que sale para ellos, o sea, tuvieron como un apoyo genuino y funcionó bastante tiempo. Después terminó mal, pero bastante tiempo funcionó. No quiero decir fue el primero. Cristalux, que acá lo menciona Hugo, fue lo mismo, pero muchos años después. Ya en la época de Cristalux había nacido un movimiento nacional de empresas recuperadas, que ahí lo lideraba Caro,
donde se recuperaron muchísimas empresas. Es más, si ustedes buscan, lo googlean, tiene una página ese movimiento, que se llama Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas. Sí, Cerámica Sanón, hay una empresa grande en Córdoba, una metalúrgica. Pero si entran a movimiento de empresas recuperadas, hay muchísimas. Y hay hasta videos, cuentan la historia de cómo volvieron a poner en marcha empresas. Y la figura que encontraron fue la cooperativa de trabajo. Al punto tal que en la reforma del 2006, la ley de concursos y quiebras recepta esto e incorpora una norma que dice que cuando hay una cooperativa de trabajadores que quiera quedarse con la actividad, el Hotel Bauen, todos los que están tirando son, estos últimos sí, son todos casos así, el juez le tiene que tiene que atender al pedido de la cooperativa para darle la administración de la empresa. Y en la reforma del 2011, de la ley de concursos y quiebras, fue más allá aún la reforma. Dijo que el juez, que tiene prioridad para quedarse con la empresa la cooperativa, y que el juez tiene que atender ese pedido, prácticamente no le deja muchas formas de decir que no. Y ha habido muchísimos casos. Es más, dice que la ley de concursos y quiebras dice que el Estado le tiene que dar asistencia financiera y técnica a la cooperativa. Hubo muchos casos en que el Estado expropió, eso pasó en Cristalux, por ejemplo. Cristalux, el Estado expropió la fábrica para dársela a los trabajadores. Y supuestamente le iba a pagar a la quiebra el valor de la fábrica, solamente que lo pagó 5 años después sin indexar, y ahí se armaron todos los despidos en la quiebra. Sí, sí, dale, no, el problema de las fábricas recuperadas y demás, muchas funcionan, otras no, y a veces es el inmueble. Muchas veces no adquieren el inmueble las cooperativas. Y lo otro, si me permitís acotar también, sí. El tema es entre el cooperativismo, ¿sí? Las cooperativas, las cooperativas formadas como cooperativas al inicio y demás, se sustentan en el movimiento cooperativista, que es un movimiento internacional. Y es una concepción, casi no digo de vida, pero es una concepción. Después las cooperativas como personas jurídicas sí fueron herramientas de recuperación de fábricas, para salvar trabajos, y inclusive el Plan Argentina Trabaja y demás de la época de Alicia Kirchner y demás, también como herramienta para, evidentemente, para desarrollar un poco la economía y demás. El problema es que muchas de estas cooperativas, cuando no se sustentan en el espíritu cooperativista y son una mera herramienta, después naufragan, después tienden a naufragar como entidad. Porque recuerden también que así como hablaba del derecho comercial, del derecho civil, Daniel, en la cooperativa de trabajo no aplica el derecho del trabajo. Y si el que trabaja se considera empleado, ahí se quiebra lo que es el espíritu cooperativista, ¿sí? Entonces, cuando se fuerzan estas personas jurídicas, se puede malograr el bien que se tuvo en miras. Por eso yo a veces diferencio lo que son las cooperativas constituidas como tal, desde el inicio, como proyectos y demás, que no son muchas las que se constituyen ahora, con estas otras, que muchas son exitosas y pudieron, y otras no, porque muchas de las fábricas recuperadas han quedado en desgracia por temas económicos y demás, pero también porque le falta el acompañamiento del espíritu cooperativista. Una cosa es ser cooperativista y otra cosa es ser empleado de una sociedad que voy por mi sueldo. No sé si quedó claro un poco la idea. ¿Mm? Sí, a ver, lo entendieron. Es muy importante lo que estaba marcando Adrián. Quedó claro, y también está lo que existe, que es tratar de, a través de la cooperativa, cubrirse justamente porque no tiene nada que ver con lo laboral, y engañar al Estado a través de esto, usarla más que nada para no pagar los impuestos como corresponden. Eso también sucede. Es una relación laboral encubierta, utilizando para encubrir a la cooperativa. A ver, Ojo que, para encubrir a una empresa comercial usando una cooperativa. Claro, sí. No, te dejo. Dale. No, que es el INAES, ahora no es el INAES, en su momento sí había sacado
que los socios cooperativistas sí tenían derecho, era compatible, o tenían que asegurársele lo que era la obra social, ¿sí? Y otros beneficios previsionales. Eso fue una resolución de ahora 5 años, 6 años, no me acuerdo en este momento. Pero no es incompatible eso con es decir, eso no significa que sean empleados, eso queda claro, ¿no? Porque, por ejemplo, las cooperativas de enseñanza, los docentes, y tienen la obra social, se le liquida la caja de jubilación y demás, como cualquier otro recibo de haberes, aunque después vas a hablar ahora del retiro. Sí. No, nada más eso quería acotar, ¿eh? No, a ver, lo que dice acá Néstor es cierto, como toda figura genuina, y que a veces yo trato de defenderla, porque es una de las figuras, la verdad es una de las figuras más lindas que tiene el derecho, pero obviamente también es mal usada. De hecho, hay una norma, por ejemplo, que impide, y que más allá que suena dura, pero tuvo su razón de ser, no pueden funcionar como las cooperativas de trabajo, hay ciertos servicios que no pueden prestar. Uno es el de seguridad, otro es el de limpieza. ¿Por qué? Porque se descubrió que casi todas las cooperativas de esos rubros no eran cooperativas, eran empresas comerciales que se disfrazaban de cooperativas para no pagar cargas sociales por los empleados. A todos los empleados les hacían figurar como socios, manipulaban la cooperativa y había un grupo de 2 o 3 que eran los que controlaban la facturación y se quedaban con la diferencia. Al punto llegó que no están permitidas las cooperativas ni para prestar servicio de vigilancia ni para tareas de limpieza y mantenimiento. Que uno dice, bueno, ¿por qué? ¿Por qué no podía haber una cooperativa genuina de vigiladores o de personas que se dedican al mantenimiento? Y sí, podía ser, pero bueno, fue tan mal usada que en un momento salió la norma genérica que la suprimió. O sea, la suprimió. Presume que todos tienen que pagar cargas sociales como empleados en relación de dependencia. Con la excusa de la cooperativa, las empresas de limpieza lo que hacen es, por ejemplo, no le dan vacaciones a sus empleados. Son vacaciones porque no son empleados. Exactamente, los contratan y les dicen, porque tuve conocimiento de que van a entrar como cooperativistas y en el momento van a ser monotributistas también para poder entrar también a la cooperativa y que no van a tener vacaciones pagas ni otros beneficios, que se van a tomar las vacaciones pero sin sueldo, digamos. A ver, eso es justamente lo que estamos hablando, porque es esa cooperativa, eso es una sociedad comercial encubierta que lo que busca es maximizar los beneficios perjudicando a los trabajadores, que los hace figurar como socios que no son. Ahora, la prohibición genérica por esos abusos también llevó a que a lo mejor si un grupo de trabajadores, de limpieza, de maestranza, de lo que fuera, quisieran genuinamente unirse, es decir, montemos una empresa donde no haya beneficio de la patronal, entonces cada uno de nosotros va a terminar ganando más, no lo puede hacer porque esa actividad está censurada. Pero bueno, yo creo que tuvo razón de ser la censura, no estoy en contra, pero tiene que ver con este abuso. Y también ha habido abusos, un poco continuando con lo que decía Adrián, en los procesos de concursos y quiebras, donde así como muchas veces fueron los trabajadores genuinamente los que dijeron vamos a quedarnos, continuar con la actividad, muchas veces atrás de ellos ha estado el dueño original, que dijo yo quiebro, no le pago a los acreedores, con 4 o 5 trabajadores antiguos que me son leales, armo una cooperativa, no figuro, la empresa sigue siendo mía. También ha pasado a veces que entre los trabajadores se metían grupos activistas para quedarse con una empresa que terminan vaciando en 3 meses. Ha pasado de todo. Y también ha habido casos genuinos en el medio. El Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas les da bastante asistencia e incluso los trata de formar en lo que es el espíritu cooperativo de lo que hablaba Adrián. Porque yo esto lo digo porque lo he visto. Lo que no quita que puede haber espíritu cooperativo, pero a veces hay mucha gente que no tiene ganas de integrar una cooperativa, quiere seguir teniendo sus salarios fijos a fin de mes y no comprometerse en una administración. Y bueno, ahí empiezan a veces los roces. Pero la cooperativa es un muy buen elemento, incluso la cooperativa de trabajo. Bien usada. Después está el mal uso, ¿no? Pero bien usado es un buen elemento. Yo de cooperativas lo que quería un poco contarles como para que tengan esta noción de qué es.
Y después, lo que me parece esencial son lo que se suelen llamar las reglas de oro. ¿Qué son las reglas de oro del cooperativismo? Básicamente, ese artículo 2 de la Ley de Cooperativas, que este sí les voy a pedir que lo lean, este sí, obviamente, es tema de examen, hablar de las reglas de oro de las cooperativas. Porque son reglas, ¿por qué de oro? Por un lado, porque no las podemos cambiar, son de orden público, ninguna cooperativa puede dejar de respetarlas. Y segundo, porque son las que marcan la esencia de la cooperativa. Por ejemplo, yo se las voy nombrando no en orden, sino, por ejemplo, para que entiendan la noción. Primero, la llamada regla de democracia interna. Cada socio de la cooperativa, no importa cuántas cuotas compre, tiene un voto. O sea, es un voto por socio, no importa el capital que cada uno pudiera haber aportado. Normalmente el socio de la cooperativa no aporta, el capital suele ser simbólico. Hoy una cuota de una cooperativa puede ser 100 pesos, es simbólico. Pero aunque alguien dijera, bueno, yo quiero aportar más, quiero comprar 40 cuotas, puede hacerlo, pero las asambleas tienen un voto. Democracia interna, un voto por socio. Otra regla, el capital es variable. ¿Por qué es variable? Porque tiene que ser libre, y esto también es orden público, el ingreso y egreso de socios. Yo cuando quiero me asocio, pago la cuota y paso a ser socio, y cuando quiero me voy. Puede haber reglas objetivas. En las cooperativas de trabajo puede haber reglas en cuanto a la cantidad máxima de trabajadores que tiene que ver con las horas de trabajo que se pueden colocar. Pero no puede haber una restricción a la incorporación. En las cooperativas de consumo, de compra, ahí el ingreso es libre. Me quiero hacer, voy y me asocio. Cumplo con los recaudos del estatuto, pago la cuota y me asocié. Y también cuando quiero me puedo ir. El estatuto de los seguros puede limitar, bueno, se puede pagar como máximo, no sé, 10 retiros por mes. Pero me quiero ir, me anoto en la lista, porque a lo mejor la cooperativa no podría pagar a todos los que se van juntos. Profe. Sí. ¿Todos los que ingresan a una cooperativa tienen que entrar en calidad de socio o pueden entrar como relación de dependencia una vez que está constituida la cooperativa? A ver, la cooperativa, yo si quiero ingresar a la cooperativa es como socio. Ahora, las cooperativas pueden tener empleados, salvo la de trabajo. La cooperativa de trabajo no puede tener empleados. Pero todas las demás cooperativas pueden tener empleados. Habitualmente tienen empleados administrativos. ¿Se imaginan que el hogar obrero del que hablábamos hoy tendría cientos de empleados administrativos? O las de servicio eléctricas. ¿Qué? O las de servicio eléctricas. Imagínate el camión con el que va arreglando los cables de alta tensión, de media tensión y demás. A ver, el Banco Credit Coop es una cooperativa. Se imagina que tiene, no sé, cientos de empleados. Y esos son empleados en relación de dependencia, no son socios. Cobran un sueldo con cargas sociales, igual que los empleados de cualquier otro banco. La cooperativa de trabajo es la que no tiene empleados. Claro, me refería a eso. Me refería a eso porque estábamos hablando justamente de Cristalux y de Amat. De eso me refería. Esa sería de trabajo. Se ha admitido en las cooperativas de trabajo a veces la contratación de algún trabajador, pero no para cumplir las mismas funciones que los socios. Supongamos, no sé, Cristalux que deciden contratar a un empleado administrativo para que lleve lo que es la administración propia de la cooperativa. Y podrían llegar a contratar. Lo habitual es que lo haga un socio. Pero se ha admitido. Me acuerdo en alguna época cuando estaban las cooperativas distribuidoras de diarios y revistas que tenían algún empleado administrativo que no era socio. Pero la regla es que los trabajos los hacen los socios. Ok, gracias, doctor. Entonces, el capital es variable, ¿por qué? Porque todo el tiempo puede subir y bajar a medida que entran o salen socios. Y algo vinculado al capital es el destino desinteresado del capital. ¿Qué quiere decir esto? Todas las reservas que tenga la cooperativa y demás no son de los socios. Si algún día la cooperativa se disuelve, va al Estado. ¿Sí? O sea, el aporte que hace el socio no es para recuperarlo. Si se retira, le devuelven el valor de la cuota. Pero no se procura obtener ganancias. Y acá vamos a
Hay algunos, después lean bien el artículo 2, que vi que alguien ya lo copió en el chat, para ver el resto de las reglas, pero quiero ir a la que a veces cuesta más entender, que es el tema del reparto de excedentes. La cooperativa, por esta definición que ya vimos, no tendría que tener ganancias. ¿Por qué? Porque la cooperativa hace un presupuesto y apunta a que sus ingresos cubran los gastos más el costo de funcionamiento. Vuelvo a la cooperativa de compra, que es la más fácil de explicar. La cooperativa compra bienes y los vende a un precio tal que con la diferencia cubra sus gastos. Ahora, sabemos que hacer un presupuesto perfecto es difícil. Y también que si nos tenemos que equivocar, más vale equivocarnos por más. Porque si nos equivocamos por más, la cooperativa quiebra. ¿Sí? Con lo cual, en el presupuesto es probable que se ponga, bueno, un extra por las dudas. Y cuando llegamos a fin de año se hace un balance, como hace cualquier persona jurídica, y acá no hablamos de ganancias o pérdidas, hablamos de déficit y excedentes. No es ganancia. Si sobra, que siempre, si está bien administrada, algo debe sobrar, no mucho. Si sobra demasiado es porque estuvo mal administrada. Una cooperativa bien administrada tendría que dar apenas positivo. ¿Y qué se hace con esos excedentes? Por un lado se constituyen reservas y por otro lado se reparten entre los socios. Ahora la pregunta viene, ¿cómo se reparten los excedentes? Y acá la ley dice que se reparten en función de los servicios tomados por cada socio. ¿Por qué pasa esto? Porque cuando hay excedentes, quiere decir que en ese presupuesto nos pasamos. Por ejemplo, vamos a suponer una cooperativa que lo que hace es comprar clavos para vender a todos sus socios, que son los muebleros de la zona. La cooperativa paga el kilo de clavos 100 pesos, hace sus cuentas y considera que lo tiene que vender a 110 pesos a los asociados para con esos 10 pesos por kilo cubrir sus gastos. Ahora, si quedó plata a fin de año, y quedó mucha, quiere decir que no debió haber vendido a 110, tendría que haber vendido a 107. ¿Se entiende? O sea, si quedó plata es porque el presupuesto, por prudencia o por error, fue exagerado. Entonces, ¿por qué yo le doy más reparto de excedentes o retorno a quienes tomaron más servicios? Porque son los que me compraron más kilos de clavos. Si sobraron 3 pesos por cada kilo de clavos, cuanto más kilos de clavos me compró ese socio, más excedentes pagó. Entonces tiene derecho, y por eso se llama retorno, porque le estamos devolviendo lo que pagó de más. ¿Se entiende? ¿Por qué no es dividendo, no es ganancia? Todos entendieron el porqué de esta regla, que es muy particular de las cooperativas, que es devolverle más al que más servicios tomó. Si estuviésemos hablando, de una cooperativa de vivienda, el excedente se le va a entregar más al que compró la casa más cara. Porque es el que pagó de más, al que compró más metros cuadrados, hay que ver qué unidad de medida toman. Y si estamos hablando de cooperativas de trabajo, en la cooperativa de trabajo se autoriza a un retiro mensual, que lo fija la propia cooperativa, y ese retiro equivale normalmente más o menos a un sueldo. A veces un poco más, pero más o menos al sueldo, que es lo que la cooperativa estima que puede pagar con los ingresos. Y si la cooperativa hizo bien el presupuesto, debería más o menos llegar equilibrada a fin de año. Si la cooperativa llega con excedentes a fin de año, es porque podía haber pagado más sueldo. Entonces, normalmente lo que se hace es, en proporción al sueldo que cada uno cobró, repartir este excedente a modo de retorno. En las cooperativas de trabajo casi siempre los socios que son trabajadores, no empleados en relación de dependencia, pero son trabajadores, además del retiro mensual, perciben una vez al año un retorno, que es como decir, bueno, ustedes podrían haber cobrado un sueldo un poco más alto por defecto en el presupuesto o por prudencia. No lo repartimos, ahora se reparte entre todos. ¿Se entiende?
como es el tema del reparto de excedentes, por eso es en función del servicio que cada uno tomó. El que más servicios tomó es el que tiene más derecho en el reparto de excedentes. La única excepción es la cooperativa de crédito, donde los excedentes se reparten entre los que prestaron plata y no entre los que tomaron prestado. Que esto porque se entiende que ante la diferencia, digamos que lo que hay que conservar, pues siempre cuesta más conseguir gente que preste plata que gente que quiera la plata prestada. Por eso es la única excepción que hace la ley. Pero en todas las demás cooperativas es en función de los servicios tomados. Por ejemplo, en una cooperativa eléctrica, si hubiera distribución de excedentes, que alguna vez yo los he visto en facturas, no son relevantes, pero los vi, y deberían ser más grandes cuanto más energía consumió el usuario. Porque el que más consumió es el que más pagó en kilowatts más caros de lo que debieron haber sido. ¿Sí? Bueno, estas reglas de oro les pido, ¿hay alguna más que pude haberla saltado? Les pido que vayan al artículo 2 y las lean detenidamente porque es importante conocerlas. La cooperativa tiene un funcionamiento interno bastante similar a la sociedad anónima. De hecho, la ley de cooperativas subsidiariamente se remite a la sociedad anónima. No solo eso, admite que la cooperativa se pueda transformar en sociedad anónima. Tienen una asamblea que funciona con reglas similares. Quería verlo. Con reglas similares al de la sociedad anónima. Están dirigidas por un consejo directivo con un funcionamiento bastante análogo al directorio de una sociedad anónima. Con la particularidad que les dije antes, lo de un solo voto por socio y demás. Y tienen síndico, igual que la sociedad anónima. ¿Tienen síndico en las condiciones de una sociedad anónima, digamos, con fiscalización claro, tienen órgano de fiscalización que es síndico o sindicatura, puede ser plural, pero acá la diferencia es que para ser síndico no hace falta ser ni contador ni abogado, pero el síndico tiene que ser socio. Claro, lo que yo me refería que en cuanto a las sociedades anónimas, bueno, no sé si me estoy equivocando, es optativo, si no están los requerimientos del artículo 299. Claro, en realidad, no sé si es optativo, pero podés prescindir, que es más o menos lo mismo. En la cooperativa no se puede prescindir. Ok. Entonces, el síndico de la cooperativa se parece más a un consejo de vigilancia, porque tiene que ser socio, no tiene que ser profesional, pero se lo llama síndico. Y la cooperativa está obligada por ley, cosa que la sociedad anónima no, pero la cooperativa está obligada por ley a tener una auditoría contable anual. Y a tener un informe de auditor. La sociedad anónima se la entendió obligada por normas administrativas, pero la ley no lo dice. Mara está levantando la mano. ¿Querías decir algo? No, a lo mejor a lo mejor fue sin querer. Me avisaba que levantaba la mano. No, Doc, fue sin querer porque no lo entiendo mucho. Ah, bueno, no hay problema. Ya se colocó. Listo, ahí la bajé yo. Entonces, pero el esquema de funcionamiento es bastante parecido a la sociedad anónima, e incluso les vuelvo a decir, la ley de cooperativas se remite como supletoria a las normas de sociedad anónima. ¿Se entendió entonces lo que es una cooperativa? Bueno, eso era
lo que yo hoy más quería irme con la idea que conocieran bien las reglas de oro y que entiendan, bueno, qué son cooperativas y qué son cada una de las otras personas jurídicas de que hablamos. Porque en la vida profesional van a cruzar cooperativas y asociaciones civiles seguramente también. Bueno, ¿alguna duda de lo visto hasta ahora? ¿No? Una consulta. Sí, Miriam. ¿Los socios de las cooperativas cómo responden? ¿Igual que la sociedad anónima? En forma limitada al capital comprometido, que normalmente no es relevante el capital. Ok, gracias. Fíjate que el nombre que lo tiene que decir es cooperativa limitada. El limitada tiene que ver con la limitación de responsabilidad. Ok, gracias. No, de nada. ¿Alguna otra duda? Con el tema de la Constitución, ¿cómo Sí. es eso? La constitución de la cooperativa, sí. Instrumento público, no me acuerdo si se acepta el privado. Ahora tengo la duda si se acepta el instrumento, creo que no, estoy casi seguro que público. Casi seguro. Sé que sí tienen que tener por lo menos 10 socios para constituirse. El número 10 es un número común. La asociación civil no te dice 10, pero te dice por lo menos para cubrir todos los cargos del consejo, que más o menos entre titulares y suplentes son más o menos 10. O sea, todas estas entidades de las que hablamos hoy parten de un piso de 10 socios. No las fundaciones que no tienen socios, ¿no? Pero las demás parten de un piso de 10 socios. Y la cooperativa te lo dice expresamente la ley. ¿Alguna otra duda? Acá, bueno, vi, Gustavo, copiaron varias cosas en el chat, que sí, son todas las reglas de oro. Que les vuelvo a decir, es lo que más me interesa que se vayan saliendo de la clase de hoy. Reglas de oro y qué es cada una de estas personas. La administración van a ver que si comparan, yo hoy les cargué todas las leyes de todas estas personas jurídicas. Van a ver que el régimen de administración es muy parecido de uno a otro, y el de gobierno, la gran diferencia, bueno, la fundación que no tiene gobierno porque no tiene dueños, pero después es muy parecido. Le hago una pregunta. Acá yo veo una de las reglas que habla sobre la neutralidad política. ¿A qué se refiere con eso? Y justamente si una cooperativa tuviera, no puede tener ninguna actuación política partidaria, estamos hablando. O sea, ni política ni religiosa. Y esto también es común a todas las entidades de las que hablamos hoy. Ninguna puede ser utilizada ni para propaganda política ni religiosa, porque desvirtuaría el fin original. Obviamente política, estamos hablando de política partidaria, no de política en el buen sentido, porque toda actuación de la cooperativa puede tener algo que ver, rozar la política, pero no la política partidaria. Y fíjense a qué punto es un principio, una regla de oro que está en el artículo 2. Pues terminaría desvirtuando lo que es la cooperativa. ¿Cómo se disuelven? La disolución más o menos varía entre las distintas personas. En el caso de la cooperativa es por decisión de la asamblea de mayoría, o hay una regla general que la trae el Código Civil y Comercial. Si ustedes van al 163 del Código, tienen las reglas de disolución que se aplican a todas las personas jurídicas, salvo norma en contra. Una de ellas, por ejemplo, es la pérdida del patrimonio. Si se pierde el patrimonio, la imposibilidad de lograr el objeto, la decisión. Ahora, como regla, lo que no tienen estas personas es plazo de duración. O sea, comparándolo con las sociedades, ¿no? No tienen plazo de duración. Pero las causales de disolución, las demás son muy parecidas. Pero plazo de duración no tienen. ¿Sí está contestada la pregunta de Sandra? De todos modos, vos, cuando vas en todas las leyes, vas a encontrar una norma sobre disolución. Pero vas a ver que las causales son las mismas, más o menos en todas. Y después tenés el 163 del Código Civil y Comercial que te lo complementa. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, entonces dejamos acá. Con esto terminamos ya de desarrollar el programa y lo que les pido es, sí, de acá el lunes, sentarse a estudiar la primera parte, así podemos aprovechar bien los repasos de la semana que viene. ¿Sí? Bueno, nos vemos el lunes entonces. Hasta luego.
Buenas noches, Chao, doctor. Chao. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Chao, Dani. Chao. Hasta luego, doctor. Hasta luego.